Bueno, gente, vamos a hablar de heaps o montículos, ¿de acuerdo? Básicamente, en los heaps o montículos tenemos que solucionar un problema, o nos ayuda a solucionar un problema planteado por el Priority Queue Sort, ¿verdad? Las estructuras heap entonces vienen a solucionar dicho problema. Con ella entonces podemos hacer inserciones o borrados, pero utilizando TDN con tiempos logarítmicos, ¿de acuerdo? Lo primero entonces es abandonar la idea de almacenar datos en una lista, ¿sí? Recordemos que por ahí pues la cosa anda media torcida siempre, ¿verdad? Debemos buscar entonces una estructura más eficiente para los recorridos. ¿Qué creen ustedes que podríamos utilizar? Entonces, vean que ya hemos estudiado múltiples estructuras a este punto. Mi sugerencia es que le pongan pausa en este momento al video. Recuerden qué estructuras de datos hemos utilizado hasta este momento que son altamente funcionales y hagan sus anotaciones. No hay una respuesta equivocada. Más adelante analizamos bien de qué se trata el heap en unos instantes. Sin embargo, es interesante como que ustedes mismos traten de darse cuenta en dónde nos encontramos. Bien, entonces, la estructura de datos básicamente es un árbol binario T que almacena una colección de elementos. Cada elemento tiene una llave asociada almacenada en cada nodo. T cumple además dos propiedades adicionales. Una relacional, de cómo las llaves son almacenadas en T, y una estructural, definidas en términos de los nodos T en sí mismo. Entonces, la propiedad relacional sea T un heap compuesto de múltiples nodos V. Para todo nodo V que no sea la raíz, la llave asociada a V es mayor o igual a la llave asociada con el padre de V. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta que decimos que cualquier V que no sea raíz, porque lo vamos a comparar con el padre. ¿De acuerdo? Entonces por ahí hay un pequeño detalle, ¿verdad? Entonces, vean que hay una relación de tamaño, ¿verdad? Entonces, la llave de V es mayor o igual a la llave asociada con el padre. ¿Sí? Esta regla asegura que cualquier camino de la raíz a una hoja de T está en un orden no decreciente. Sí, al menos no decreciente. Sí, porque, ¿por qué no? Al menos no decreciente, porque estamos definiendo que sería creciente si lo hacemos siempre mayor, pero puede que existan valores iguales. Entonces, tenemos que tomarlos en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces es al menos no decreciente. ¿De acuerdo? La llave más pequeña está siempre almacenada en la raíz. Sí, se dice que la raíz está en el tope del heap, ¿sí? Del montículo. Entonces podemos pensar en el heap casi como una montaña, ¿verdad? Y la parte más alta de la montaña es donde está la raíz, ¿de acuerdo? Entonces tomen en cuenta que, ¿de acuerdo? Los valores que yo tengo almacenados, sí, pueden ser cualquier cosa. El elemento puede ser un valor flotante, el elemento puede ser un valor string, el elemento puede ser un valor clase cuenta bancaria, puede ser un valor clase estudiante, sí, puede ser cualquier cosa. Y este elemento en esta estructura está representado por las letras, ¿verdad? A, B, C, D. Sí. Sin importar cómo logré yo definir la llave. ¿De acuerdo? Recuerden que estamos hablando de que tenemos el elemento, coma, la llave. ¿De acuerdo? Entonces aquí las llaves están definidas por los elementos, vamos a ver, 4, 5, 6, 7, 9, 20 y ahí sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto al orden, es importante entender que se parte del concepto del valor mínimo, ¿de acuerdo? La raíz entonces contiene la llave más pequeña en el heap, ¿de acuerdo? Sin embargo, con un simple cambio de comparación de la relación, podemos hacer que el heap esté ordenado de mayor a menor también, ¿verdad? Esta propiedad inversa de orden es bastante simple, ¿de acuerdo? Muchas veces recuerden que en un proceso de comparación, nada más cambiamos el mayor que por el menor que, ¿verdad? Y listo. No existen diferencias o incrementos de tiempos. Por tanto, sabiendo lo anterior, nos vamos a concentrar en el orden de menor a mayor. ¿De acuerdo?
O sea, porque si sabemos hacer uno, vamos a saber hacer el otro. ¿De acuerdo? Entonces, la propiedad estructural, para mejorar la eficiencia en el heap T, debemos tener la menor altura posible. Esto se refuerza haciendo que T satisfaga la propiedad estructural. Para ello, T debe ser un árbol binario completo. ¿Sí? Vean que tenemos ya múltiples conceptos construidos. Completo significa que todos los nodos tienen por fuerza 0 o 2 hijos. ¿Sí? Recordemos, el nivel I de T es el set de nodos de T que tiene profundidad I. ¿De acuerdo? Dado los nodos V y W en el mismo nivel I de T, decimos que V está a la izquierda de W si se encuentra antes en el recorrido in order. ¿De acuerdo? Por tanto, hay un nodo U de T tal que V está en el subárbol izquierdo de U. W está en el subárbol derecho de U. ¿Sí? Propiedades de un árbol binario completo. Un heap T con altura H es un árbol binario completo si cada nivel, el que sea, ¿verdad? 0, 1, 2 hasta h-1 de T, tiene un número máximo de nodos posibles. ¿De acuerdo? El nivel I tiene 2 a la I nodos para 0 menor o igual a I, que a su vez es menor o igual a h-1. ¿De acuerdo? El nivel H llena dicho nivel de izquierda a derecha. Esta propiedad nos permite demostrar que h es igual al logaritmo de n. ¿De acuerdo? La comprobación matemática está en el libro en la página 339. ¿De acuerdo? El ADT del heap, ¿de acuerdo? El heap T como un árbol binario completo debe cumplir con todas las funciones de una definición de un tipo abstracto de datos de un árbol binario completo. ¿De acuerdo? Además debe cumplir con las funciones adicionales. Sí. Entonces vamos a agregar un elemento E. ¿De acuerdo? Que agrega a T, que en este caso es el heap, un nuevo nodo externo V que almacena el elemento E, tal que T es un árbol binario completo con su último nodo V. El remover remueve el último nodo de T y devuelve el elemento E almacenado en dicho nodo. Entonces vean que en el proceso de comportamiento, de acuerdo, si yo lo que quiero es ejecutar un proceso de eliminación, ¿verdad? Entonces, de inserción. Aquí está. Entonces, vean que particularmente este es el nivel más bajo del árbol, ¿sí? Donde ya hay nodos que no son hoja. Pero aquí también, si se acuerdan, ¿verdad? Hay algo así. ¿De acuerdo? Entonces, vamos organizando de izquierda a derecha. Entonces, si yo estoy insertando W va aquí. Aquí, en este escenario, como ya tengo este nivel completo, no puedo meter más gente ahí, entonces W va en la posición siguiente. ¿De acuerdo? Cuando utilizamos vectores, ¿verdad? Podemos tener un arreglo unidimensional para crear un heap. Sí, entonces sea T un heap almacenado en un vector A, tal que los nodos V de T son elementos de A. El índice de V es igual al nivel de V en el árbol. ¿De acuerdo? Entonces, f de v se define de la siguiente manera. Si v es la raíz de t, entonces f de v es igual a 1. Si v es el hijo izquierdo del nodo u, entonces f de v es igual a 2f de u. ¿De acuerdo? Si v es el hijo derecho del nodo u, entonces f de v es igual a 2f de u más 1. ¿De acuerdo? Esta implementación hace que t tenga índices contiguos en el rango 1,n. ¿De acuerdo? Este último nodo de t está siempre en el índice n. N es el número de nodos de T. ¿De acuerdo? Entonces, vean que particularmente, ¿sí? Yo voy a tener básicamente la siguiente estructuración en el vector. Y finalmente el W siempre lo estoy insertando al final. ¿De acuerdo? En ambos escenarios que analizamos hace un momento. Esta representación simplifica la inserción y el borrado de nodos. ¿De acuerdo? Se asume que no es necesario hacer incrementos en el tamaño de T. ¿De acuerdo? La función de insertar y borrar datos consume un tiempo O de n. Esto porque ambos constan de agregar o eliminar el último elemento de t. El vector t tiene n más 1 elementos. ¿De acuerdo? El elemento en el índice 0 no se usa para efectos del manejo. Sí. En C++ se pueden utilizar vectores STL. Este se extiende o encoge en tiempo de ejecución.
El espacio usado en el vector para el árbol binario completo con n nodos está dado entonces por O de n, mientras que el tiempo de ejecución para agregar o borrar elementos está dado por O de 1. ¿De acuerdo? Entonces vean que tenemos los siguientes métodos. ¿De acuerdo? Tenemos el size, ¿verdad? Que me da el número de elementos. Position left, que en realidad me trae el hijo izquierdo. Position right, que me trae el hijo derecho. Position parent, que me trae el padre. ¿Sí? Tenemos tres funciones booleanas para saber si tiene hijo a la izquierda, hijo a la derecha, para saber si es raíz. Tenemos la posición de la raíz o traer la raíz, ¿verdad? Tenemos el último, que trae el último nodo, agregar al final, remover al final o permutar nodos. ¿De acuerdo? Entonces, podemos hacer un vector como un árbol completo, ¿verdad? Y vean que aquí particularmente podemos inclusive jugar con iteradores, con su estructura interna. ¿De acuerdo? Entonces, podemos manejar métodos de tipo de posición o manejar índices. ¿De acuerdo? Entonces, creamos un vector STL dentro de la implementación llamada V. ¿De acuerdo? Se implementa una posición, ¿verdad? Que es pos, como un iterador de V. ¿De acuerdo? Entonces, vean lo que está acá. Y es un iterador correspondiente de V. ¿Sí? Dado que se está trabajando con el iterador, entonces se provee pos para mapear un índice a su posición, ¿verdad? Para saber cómo encontramos la posición de lo que andamos buscando, y proveemos un índice para mapear una posición correspondiente en un índice. ¿De acuerdo? El vector STL permite un iterador de acceso aleatorio. Dado un índice i, la ejecución v.begin más 1 trae la posición del elemento i. ¿De acuerdo? Dada una posición p, en p menos v.begin trae el índice de la posición p. ¿Sí? Este mismo uso del iterador nos permite encontrar el hijo a la izquierda, a la derecha, ¿sí? En 2i y en 2i más 1 respectivamente. ¿De acuerdo? El padre está en i dividido entre 2. ¿De acuerdo? Lo anterior nos permite entonces hacer uso de la posición correspondiente y convertir el índice correspondiente y ejecutar las siguientes operaciones. Entonces vean que las implementaciones son relativamente sencillas, ¿de acuerdo? Por aquí yo tengo particularmente, por ejemplo, el tamaño, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es el tamaño del vector menos 1, ¿sí? Podemos saber cuál es el izquierdo y entonces dijimos que es el índice de p multiplicado por 2. El derecho es exactamente el mismo, más 1, ¿verdad? El del padre dijimos que era el índice dividido entre 2, ¿de acuerdo? Para saber si tiene izquierda, entonces tenemos que saber con relación a la posición, ¿verdad? Actual, si el hijo izquierdo no excede el tamaño. ¿Sí? O igual, utilizamos la misma regla, ¿verdad? Y la comparamos contra el tamaño, ¿de acuerdo? La posición de P sabemos que es raíz en caso de que sea exactamente igual a 1, ¿verdad? Cuando retornamos la raíz, pues retornamos la posición 1, ¿sí? Cuando queremos ver el último, retornamos la posición en su tamaño correspondiente, ¿de acuerdo? Cuando agregamos al final, básicamente hacemos un pushback, es un vector, ¿verdad? Cuando queremos saber cuál es el valor más pequeño, tiene que estar en la primera posición, ¿de acuerdo? Cuando removemos el último, está por acá. Y el proceso de intercambio, ¿verdad? Básicamente es ese que está ahí. Entonces vean que particularmente absolutamente todo lo que hemos visto en este momento, pues básicamente no tiene ciclos, ¿verdad? Entonces todos los tiempos de ejecución son constantes. Implemente, ¿verdad? Básicamente su versión Vector Complete Tree, ¿verdad? Pueden echarle un vistazo a las estructuras de código que están en la presentación. Le pueden poner pausa en este momento al video y avanzar con esa parte para que lo prueben y lo vean funcionando, ¿de acuerdo? Es interesante. Estamos trabajando con estructuras STL para montar un concepto adicional nuevo, ¿de acuerdo? Entonces es una buena idea hacer ese pequeño ejercicio. Le ponemos pausa acá. Se devuelven un momentito en el video, no hay ningún problema. O
pueden revisar igual el contenido del material que se comparte, ¿verdad? En PDF y pueden trabajar con eso. Bien, gente, avanzamos entonces a partir de aquí con una cola prioritaria utilizando un heap. Entonces, basada en la implementación anterior del heap con vectores, ¿de acuerdo? Se puede crear una cola prioritaria, sí. Para poder hacer la implementación, entonces necesitamos dos elementos. El heap, un árbol binario completo cuyos nodos almacenan elementos de la cola, y las llaves que satisfacen la propiedad de orden del heap, ¿de acuerdo? Un comparativo, que es un comparador que define la relación de orden total entre todas las llaves, y listo, ¿de acuerdo? Con esta estructura de datos, por ejemplo, size, empty y min, se ejecuta en un tiempo de O de 1. La inserción para mantener la propiedad estructural del heap. Básicamente, si queremos almacenar el elemento E, se crea el nuevo nodo Z de T y se agrega al final de T con add. ¿De acuerdo? Una vez agregado Z, se guarda E dentro de Z. Estas acciones hacen que T sea un árbol completo. Pero podríamos estar violando la propiedad de orden del heap. ¿De acuerdo? Para cumplir la propiedad de orden del heap, se debe comparar la llave K de Z con la llave K de U, que U es el padre de Z. ¿De acuerdo? Si K de Z es mayor o igual a K de U, la propiedad se satisface y el algoritmo termina. Hasta ahí, maravilloso. Si K de Z es menor que K de U, se debe restaurar la propiedad de orden. Entonces, esto se hace intercambiando los valores de Z con U. El nuevo K, E se mueve al nivel anterior. Dado que las propiedades de orden se pueden seguir violando, se debe seguir ejecutando el cambio hacia arriba hasta que la propiedad de orden se cumpla. Este movimiento hacia arriba del nodo recién insertado se le conoce como up keep bubbling o burbujeo hacia la parte alta del montículo o la montaña. Sí, en su peor escenario el tiempo de ejecución es de logaritmo de n. ¿De acuerdo? Entonces, vean que, por ejemplo, vamos a hacer una inserción de 2,t. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, sí, en el primer escenario, cuando realizamos el proceso de inserción, el 2,t queda ahí, ¿verdad? Ese es su comportamiento. Pero entonces tenemos que hacer el burbujeo hacia arriba para que el 2 quede en la posición correcta. ¿Por qué? Porque estamos irrespetando el orden. ¿De acuerdo? 20 no es menor que 2. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer este intercambio. ¿De acuerdo? Entonces, vean que aquí hacemos el intercambio, ¿sí? Y correspondientemente, el 20 queda aquí abajo, ¿sí? Y el 2 queda acá, ¿sí? Ahora bien, nuevamente, estos amigos están equivocados. Entonces, tenemos que hacer el up keep bubbling, ¿verdad? Y hacemos el intercambio, así de sencillo. Entonces, hacemos este intercambio de acá, ¿sí? Y pasamos el 6 para acá y el 2 para acá. Pero ahora quedamos con este problema, ¿sí? Entonces volvemos a ejecutar un intercambio y se coloca ahí correspondientemente. Por eso decimos que es logarítmica, ¿sí? Porque vean que en el proceso de inserción nada, absolutamente nada de esa parte de la estructura se tocó. Nunca. En el proceso de up bubbling. Y vean que pasamos desde una posición hoja hasta la raíz. Y aún así, no hubo nunca ningún problema de tocar esto que está aquí. Sí, entonces vean que definitivamente no estamos recorriendo, no estamos haciendo un recorrido exhaustivo. Sí. Entonces, si removemos siempre el valor más pequeño, ¿de acuerdo? Sabemos que dicho valor está en la raíz. Sí, pero no podemos borrar la raíz porque dañamos la estructura del árbol binario. ¿De acuerdo? Para ejecutar el borrado, entonces se accede el último nodo W de T. ¿De acuerdo? Se copia el valor de W en R. Sí. Se elimina el último nodo. ¿De acuerdo? De nuevo, podemos estar violando la propiedad del orden del heap. Entonces analizamos dos casos con R como la raíz de T. Si R no tiene hijo derecho, sea S el hijo izquierdo de R.
Si no, R tiene dos hijos, sean S el hijo de R con la llave menor, ¿verdad? Vean que andamos buscando S. Vamos a definir a S como el hijo izquierdo cuando solamente existe esta estructura. ¿Sí? Si la raíz tiene dos estructuras, entonces vamos a definir S como el hijo de R con la llave menor. ¿Sí? Entonces, si K de R es menor que K de S, la propiedad se satisface y el algoritmo termina. Si K de R es mayor que K de S, entonces debemos restaurar la propiedad de orden. Esto se hace intercambiando los valores de R con S. Dado que la propiedad de orden se puede seguir violando, se debe seguir ejecutando el cambio hacia abajo hasta que la propiedad de orden se cumpla. Este movimiento hacia abajo se le conoce como down keep bubbling. En su peor escenario, el tiempo de ejecución también es del logaritmo de n. ¿De acuerdo? Entonces, vean que si yo lo que quiero es eliminar el valor más pequeño, que es este, ¿verdad? Lo estamos eliminando. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a tomar el valor que estaba en esta posición y lo vamos a colocar, la información la vamos a colocar en la raíz. ¿De acuerdo? Y queda más o menos así. ¿De acuerdo? Entonces, vean que, bueno, particularmente en este momento no hay un valor más pequeño en la raíz. ¿De acuerdo? En este caso, ¿verdad? Vean que aquí tenemos a este amigo, ¿sí? Y lo tenemos, como tiene dos hijos, tenemos que ir a buscar cuál es el más pequeño. Particularmente el más pequeño es este, ¿verdad? Entonces vamos a ir a hacer el intercambio entre ellos dos. ¿De acuerdo? Entonces vea que hacemos el intercambio, ¿sí? Y dejamos a ese amigo por ahí. ¿De acuerdo? Nuevamente, aquí no violamos, aquí sí. Entonces aquí tenemos que hacer este intercambio, ¿verdad? Y entonces colocamos este aquí y este aquí. Y finalmente seguimos en esta posición, ¿verdad? En esta relación de acá. Seguimos violándolo, ¿verdad? El proceso. Entonces vean que tenemos que hacer este intercambio de acá, ¿sí? Y estamos listos. ¿De acuerdo? Nuevamente, vean que particularmente trabajamos en esa línea, ¿sí? Este lo tuvimos que haber consultado para saber si era mayor o menor. Este lo consultamos para saber si era mayor o menor. Este lo consultamos para saber si era mayor o menor. ¿De acuerdo? Pero vean que varios de los nodos nunca se tomaron en cuenta o no los fuimos a visitar. No los tuvimos que ir a preguntar su valor. ¿De acuerdo? Para evitar hacer una búsqueda exhaustiva. Muy bien. Basado en la implementación del Vector Complete Tree que hicieron en la Filmina 20, vayan al libro en la página 349 e implementen el Heap Priority Queue basado en el detalle del libro. Por ahí les dejo ese pequeño ejercicio como para que practiquen y finalizamos entonces este video por acá. Espero que les haya sido de mucha ayuda, gente, y nos estamos viendo en próximos videos.